Aspectos importantes a tener en cuenta para la programación de un paciente neonatal en ventilación de alta frecuencia. El ventilador cuenta con un menú para ayudarnos a programar pacientes en ventilación convencional. Escogemos el tipo de paciente, en este caso neonato o pediátrico, y el equipo nos ayuda a hacer la programación. Neonatal, lo mínimo que nos da por software es 1 kilogramo, y ahí hacia abajo hacemos programación manual por variables de control, en este caso presión inspiratoria. Tenemos presión inspiratoria desde 0 y 1 centímetros de agua. Entonces, para ir a ventilación de alta frecuencia, lo importante es revisar programaciones como el tipo de circuito. Normalmente se debe utilizar un circuito de alma lisa con línea de presión proximal. La línea de presión proximal se debe activar en esta parte, aux sensor pros P. Es la manera de la programación. Para ese tipo de pacientes, si la ventilación es invasiva, la compensación de fuga debe estar apagada y el tube compen o compensación de tubo también debe estar apagado. Vamos a la programación del modo ventilatorio. Bafo. Tenemos 5 parámetros o 5 variables. Alta frecuencia en Hertz, power, que es el porcentaje de poder, no tiene unidades, el power es relativo al delta de P o a la presión media y presión de pausa. Aquí podemos escoger si la alta frecuencia es simple o dual y el porcentaje de FiO2. Para el inicio de la programación en alta frecuencia, entonces nos vamos al modo, programamos la frecuencia en Hertz, el power, que es el delta de P, el diferencial de presión, pero power no tiene unidades, power es un porcentaje de trabajo que se acerca a ese delta de P, que también depende del volumen pulmonar de ese paciente. Presión media y presión de pausa. La presión de pausa, lo ideal es que esté cercano o igual a la presión media. Si aumentamos la presión media, la presión de pausa disminuye. Y el porcentaje de FiO2. Iniciamos la ventilación. De alta frecuencia. ¿Qué monitoreamos? Monitoreamos la amplitud basado en ese volumen pulmonar de ese paciente. La presión de pausa no es más que cuando la tenemos programada, yo puedo hacer una pausa inspiratoria presionando acá y me va a sostener esa presión de pausa en ese valor de 13 centímetros de agua, como lo vemos acá. Entonces lo ideal es que la presión de pausa esté cercana a la presión media. Si queremos aumentar la amplitud, entonces aumentamos el power. Si queremos seguir logrando mayor amplitud y no es posible, entonces subimos la presión media. Verificamos nuestras alarmas, porque esta alarma es basada en nuestra máxima presión pico o límite de presión pico superior, que nosotros simplemente lo programamos. Si queremos disminuir amplitud, disminuimos el power y disminuimos la presión media. La amplitud depende del volumen pulmonar del paciente. Cuando el paciente va mejorando, es la idea de la terapia, entonces esta amplitud disminuye.
No todo es generar o crear o lograr presiones altas. Estamos hablando de oscilaciones. En este caso son 10 Hz, son 600 respiraciones o 600 respiraciones por minuto. La alta frecuencia es un tipo de ventilación totalmente atípico. Todos los conceptos de ventilación convencional se deben olvidar en la alta frecuencia, teniendo en cuenta los valores de presión máxima a las que queremos someter a ese paciente, generando estas oscilaciones. Si queremos cambiar de modo ventilatorio, simplemente vamos a un modo ventilatorio, el equipo se pasa a ese modo ventilatorio para seguir ventilando a ese paciente. Si queremos volver a la alta frecuencia, simplemente programamos. ¿Qué es la alta frecuencia dual? Si queremos hacer alta frecuencia dual, ya tenemos una frecuencia y un tiempo entre estas oscilaciones, como podemos ver aquí, y ya tenemos un pico. Entonces, ¿qué tenemos? Un tiempo. Podemos hacer más pequeño este tiempo, como lo podemos ver acá. Hace la oscilación y hace el tiempo, y tenemos un pico y una presión media. Y tenemos ya una frecuencia también, que podemos programar desde esta parte. Y la alta frecuencia simple, donde no tenemos estas pausas, a no ser de que nosotros presionemos para generar la presión de pausa, que es este valor de presión de pausa sostenido mientras nosotros lo que necesitemos o lo queramos.